Muy buenas noches, queridos hermanos. Me da mucho gusto encontrarme con ustedes por este medio para tener nuestra catequesis sobre las indulgencias, aprovechando que ordinariamente dentro de la Orden de Caballeros de Colón tenemos una charla mensual del sacerdote con todos los que formamos el Consejo 3552, Fray Antonio Alcalde de Caballeros de Colón. Bueno, quisimos impartir en este contexto la catequesis para poder recibir la indulgencia plenaria. Y yo creo que estamos a muy buen tiempo, ya que la catequesis se va a realizar, la indulgencia se puede ganar el martes 18 de agosto. Por lo tanto, todavía estamos, hoy es 14, 15, 16, 17, 18, tenemos 4 días para poder prepararnos, tener una buena disponibilidad y ganar la indulgencia plenaria. Vamos pues a iniciar, les invito, así sentados como están, a que hagamos una oración. Recordemos que el Espíritu Santo, que Él es el encargado de la evangelización en la iglesia. Por lo tanto, vamos invocando al Espíritu Santo para que Él nos ayude a gustar y amar el bien, para que Él nos ayude a descubrir la enseñanza profunda que nos da la Santa Madre Iglesia con este tema de las indulgencias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien y que nos llene siempre del gozo de tus consuelos divinos. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ya estamos 45 personas virtualmente atentos a esta catequesis. Y bueno, presencialmente también aquí estamos 10 personas disponibles para reflexionar un poquito sobre lo que es la indulgencia plenaria. Primero, yo quisiera que entendiéramos que la Iglesia nos enseña sobre las cosas trascendentes que muchas veces nuestra mente, nuestra inteligencia no alcanza a percibir, pero que Dios nos ha regalado por medio de la revelación, nos ha iluminado por medio de la revelación. Y entonces, en el directorio sobre la piedad popular y la liturgia, nos dice el sentido de los sufragios. ¿Qué es el sufragio? Cuando una persona muere, Dios lo llama a participar de su vida divina, pero sin embargo no siempre somos merecedores de ese destino que Él nos quiere dar. Por eso la Iglesia nos ha enseñado que hay un lugar donde todas estas personas que tienen alguna culpa tienen que purificarse. ¿Y cómo le llamamos a ese lugar? Todos lo sabemos, el purgatorio, ¿verdad? El purgatorio. Había un lugar que le llamábamos el limbo, que era donde decían que iban los niños que no habían sido bautizados. Yo me acuerdo que cuando niño, cada quien hace sus elucubraciones, ¿verdad? Como los maestros de la catequesis
Nos decían que eran lugares muy feos, muy sufridos, grises, y yo me imaginaba todo aquello gris, ¿verdad? Donde los niños estaban juntos, pero aislados, como que si fueran mamparas. Y yo no sé por qué me imaginaba como los baños, cada niño así en un espacio como que si fueran baños. Y yo me acuerdo que decía el maestro que les daban de comer con una estaca, y ahí el chorrito de leche. Imagínense lo tétrico que nos presentaban el limbo. Bendito sea Dios, llegó al pontificado Benedicto XVI, y él, que es un hombre sabio, todo un teólogo, nos dijo, el limbo queda descontinuado, ¿verdad? Esa imagen que teníamos del limbo solucionaba un problema. Solamente los redimidos podían llegar al cielo. ¿Qué pasaba con los niños que no eran bautizados? Y el Concilio Vaticano II nos dice que Dios, en su infinita misericordia, va forjando maneras para salvar a todos aquellos hombres de buena voluntad. ¿Te fijaste bien lo que dije? El concilio nos hizo recordar que Dios, que es todopoderoso y misericordioso, Él busca siempre caminos para atraer así a todos los hombres de buena voluntad. Y es que si ustedes se acuerdan en el pasaje de las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, Jesús dice que vendrán de oriente y de occidente y se sentarán en la mesa del Señor, de oriente y de occidente, es decir, de tierras paganas, van a venir y se van a sentar a la mesa del Señor. En cambio, algunos dirán, Señor, Señor, ábrenos, hemos predicado en tu nombre y en tu nombre hemos hecho milagros. Y Jesús les dirá, apártense de mí, agentes de iniquidad, en verdad que no los conozco, no los conozco. Disculpen, voy a seguir cenando aquí con los compas de oriente y de occidente. Ándale, eso es lo que la iglesia nos enseña con el Concilio Vaticano II, que Dios tiene caminos para salvar incluso a los de oriente y de occidente, los que no son bautizados. Por lo tanto, aquel problema que teníamos, cómo mandar al infierno a los niños que no eran bautizados, cómo declarar que no podían entrar en el banquete del Señor, queda superado porque ya hemos entendido. Acuérdense, ¿para qué nos dejó Jesús al Espíritu Santo? Para ir comprendiendo cada día más y más el tesoro de la revelación. Y poco a poco hemos venido creciendo, ¿verdad?, en el conocimiento de la palabra de Dios hasta sacar sus últimas consecuencias. Y por eso, ¿verdad?, el Papa Benedicto dijo, el limbo ya es algo que queda atrás, es de otro tiempo, es de otra mentalidad, ya no es de estos tiempos actuales, porque la luz del Espíritu Santo nos ha venido revelando nuevas dimensiones. Por lo tanto, el único lugar que actualmente existe, que nosotros creemos que existe para purificarnos, es el que le llamamos el purgatorio. No es cierto aquello, pues, de las ánimas que andan penando en este mundo. No es cierto. Para penar las penas, no es cierto que tu suegra te ayuda. No, no es cierto. Eso ya nomás son justificantes, ¿verdad?, para atenuar la vida del matrimonio. No, no es cierto. El lugar donde se purifican las penas es en el purgatorio. Y ciertamente, nuestros sufrimientos, nuestros trabajos, nuestros cansancios, también pueden ayudarnos a purificar nuestras culpas. Eso se llama sufragio. Y la Iglesia, en el 251 de este libro, Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, nos dice que nosotros podemos y debemos seguir usando los sufragios que la Iglesia nos ofrece para nuestra santificación y la salvación de todas las almas. Dice, la Iglesia que peregrina desde los primeros tiempos del cristianismo
tuvo perfecto conocimiento de esa comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, y así conservó con gran piedad el recuerdo de los difuntos y ofreció sufragios por ellos, porque santo y saludable es el pensamiento de orar por los difuntos para que queden libres de sus pecados. Eso es revelación de la palabra de Dios. Está en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 12, versículo 46. Segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Por lo tanto, ¿tú puedes ofrecer oraciones, penitencias por los difuntos? Sí, porque ellos ya no pueden hacer nada por sí mismos. Ellos más bien, los miembros de la iglesia purgante, aguardan la misericordia de la iglesia militante para poder entrar en la iglesia triunfante. Ándale, ya me eché otra catequesis incluida en esta. Son los 3 estados de la iglesia, ¿verdad? La iglesia triunfante son los que ya están en el cielo. Y si ustedes se acuerdan, en los templos antiguos, ¿verdad?, había las peanas, que era una altura media, donde empezaban a ponerse los ángeles y los santos. De ahí para arriba, la iglesia triunfante. Y luego, desde donde están las peanas para abajo, la iglesia militante. Todos los que vamos a misa, todos los que estamos en las bancas, somos los que estamos militando, caminando en este valle de lágrimas. Pues, señora abogada nuestra, la iglesia militante. ¿Y por qué se le llama militante? Porque estamos en continua guerra contra el demonio. Nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar, dice San Pedro. Entonces, por eso nos llamamos la iglesia militante. Estamos en una continua lucha. ¿Contra quién? Contra las tentaciones, contra los defectos. Porque el mandato de Jesús es: sean santos como vuestro Dios es santo. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y esto lo podemos alcanzar siendo misericordiosos. Sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Por eso sabemos también por las Sagradas Escrituras que orar por vivos y difuntos es una obra de misericordia. Y es lo que yo les decía hace ratito. La iglesia purgante aguarda que la iglesia militante ore por la purificación, ofrezca oraciones de sufragio por su eterno descanso. Entonces ya dijimos, la iglesia triunfante de las peanas para arriba, la iglesia militante de las peanas al suelo. Y antiguamente nuestros templos eran cementerios. Se abrían los hoyos aquí en la tierra y ahí se sepultaba al muerto. Estamos hablando de siglos pasados. Ya después no cabían y los dejaban afuera. Y yo pienso que algunos de nosotros todavía conocimos, ya de los que peinamos canas, ¿verdad?, y tenemos varices, algunos conocimos nuestra parroquia con el cementerio afuera. Yo cuando era niño, estoy hablando de hace 53 años, ¿verdad?, 50 años, en el atrio de mi pueblo de Cuitzeo, Jalisco, era el cementerio. Yo todavía me acuerdo de algunas tumbas que incluso iba a ver que había de novedades. Nunca cambiaba nada, ¿verdad? Pero bueno, ahí andábamos de chismos. Ya no me tocó eso, por ejemplo, en Ocotlán. Y ahí ya habían sacado el panteón y lo habían llevado a la vía. Y después de ahí lo sacaron y lo llevaron más al fondo de la ciudad. Pero por ejemplo, todavía en San Juan Evangelista, cuando yo estuve de diácono hace 29 años, muchas veces yo estuve en las exequias y saliendo de la puerta del templo todo era panteón. Y ahí sepultábamos a los muertos. Todavía en Bolaños, en la playita, fuera de ese enorme templo precioso de los jesuitas, ahí todavía es cementerio, ¿verdad?
¿Cuándo se quitaron los cementerios de los templos? Cuando la invención de los cementerios por el Estado, ¿verdad? ¿Cuándo fue? En tiempo de Juárez. Sin embargo, esa reforma tardó muchísimo en llegar, y todavía hoy no llega a algunos pueblos, ¿verdad? Todavía se sigue sepultando al muerto afuerita del templo. Bueno, son cuestiones que todavía van quedando. Bueno, con la ley de Juárez surgen pues los cementerios públicos, pero les decía, en el suelo, en los templos, se sepultaba a los muertos. Ya cuando no hubo lugar, en los afueras. Y entonces ahí abajo estaba la iglesia purgante, militante y triunfante. La iglesia militante ora, hace sufragios para que la iglesia purgante llegue al cielo. De ahí surgen las indulgencias. ¿Qué es la indulgencia? Bueno, yo no sé si hay aquí alguna pregunta. Están aquí nuestros técnicos, que si tienen alguna duda, si en algo no soy claro, no explico bien, ustedes me pueden hacer una pregunta, pero que vaya de acuerdo al tema, ¿eh? No me van a decir, oiga, ¿por qué sale tan caro las criptas? No, pues ahorita no es tiempo de hacer negocio, ¿verdad? Bueno, que vaya de acuerdo con el tema. Pues bien, las indulgencias, ¿qué son? Es el perdón por las penas merecidas por alguna culpa, ¿verdad? Una persona se le llama indulgente cuando no guarda rencores, cuando perdona a todos, ¿verdad? Que aquel te gritó quién sabe qué, no le hago caso, ¿verdad? No me afecta lo que él diga, no me quita el hambre. Incluso nuestros abuelos decían, palabras no quitan el hambre, ¿verdad? Una persona indulgente no anda buscando cobrar venganzas. Una persona indulgente sabe tolerar los errores ajenos. Y de hecho también esa es una obra de misericordia espiritual, sobrellevar con paciencia los defectos de los demás. Pero sin embargo, la Iglesia Católica llama indulgencia al perdón de las penas merecidas, al perdón de las penas que han cometido sus hijos. Y entonces, cuando una persona se confiesa, Dios perdona, purifica las culpas, ¿verdad? Pero sin embargo, queda una pena. Entonces hay que distinguir entre dos palabritas, pena y culpa. Cuando nosotros pecamos, cuando obramos mal, cuando infringimos las leyes de Dios o de la iglesia, entonces nosotros mismos experimentamos una culpa, tenemos una responsabilidad por ese pecado. Sin embargo, la pena es cuando pero sin embargo, además de la culpa, queda una responsabilidad por ese pecado que le llamamos la pena. Un sacerdote puede perdonarte una borrachera, pero no te exime de la culpa de la cruda, ¿sí? Yo te absuelvo de tu borrachera, pero en ti queda la cruda. Esa no te la puedo yo condonar, ¿verdad? Entonces ahí queda, es una consecuencia de mi pecado, ¿verdad? Yo puedo perdonar, ¿verdad? Puedo perdonar una infidelidad, pero queda la culpa a lo mejor de un embarazo. Y queda también ahí la pena de un hijo que va a nacer fuera del matrimonio y que, bueno, es una bendición de Dios. Todas las vidas son una bendición de Dios. Pero sin embargo ahí queda una pena de haber dejado a un hijo sin padre.
¿verdad? Y haber tal vez opacado un matrimonio, destruido un matrimonio o destruido la vida de una muchacha que pudo haber contraído matrimonio oficialmente. Bueno, todo pecado, toda causa tiene un efecto, todo pecado, toda culpa tiene una pena, ¿verdad? Y la indulgencia es quitar no solamente la culpa, esa se quita con la confesión, la indulgencia quita la pena. Eso es lo importante. Hay una comparación que a mí se me hace muy buena. Todos nacemos siendo como una tabla, muy lisita, preciosa. Se ven las venas, ¿verdad?, de la madera, elegantísima. Pero cuando tú cometes un pecado, le pones un clavo, ¿verdad? Cuando tú dices una grosería, un pecado venial, una tachuelita, pero ahí está la tachuelita, ¿verdad? Cuando tú cometes un pecado mortal, una alcayata, ahí está. Cuando tú vas y te confiesas, quitas todas esas tachuelas, incluso alfilercitos, pero ahí dejó la huella, ¿verdad? Quitas todos esos clavos, quitas esas alcayatas. Así puedes regresar al cielo de donde veniste, porque San Agustín dice, de Dios venimos y a Dios volveremos. ¿Así puedes regresar tú con Dios? No. Tienes que regresar tal cual saliste. Y no puedes entrar todo lleno de abolladuras, de penas. Ya quitaste los pecados, las culpas, ya quitaste los clavos, pero ahí quedan las huellas, las penas. A ver, tú puedes con tus propios méritos rehacer la madera, que se reacomoden los tejidos de la madera. Y a lo mejor alguien muy práctico dirá, padre, pues la resano y luego le pinto. No, dijimos que era una madera donde se veían incluso las nervaduras del árbol. Entonces así no puede regresar. No se trata de remendar, se trata de resarcir, reparar. Y entonces yo tengo que reparar el daño que he cometido contra los demás. Y fíjense que eso es algo que se nos olvida mucho dentro de nuestras buenas confesiones. Y los pasos de una buena confesión dice, tenemos que tener un propósito de enmienda. Eso es resarcir, reparar. Y con nosotros, ¿cómo podemos reparar? Robaste, devuelve. De hecho, la iglesia nos lo enseña. Restituir o condenar. Por cierto, el miércoles se metieron a mi cochera y me robaron una pantalla de televisión que me habían regalado para rifarla para beneficio del templo. Pero como se vino la pandemia, ya incluso me la entregaron después del primer domingo que no hubo misas, pues ya no la pude rifar, pero ahí estaba guardadita, con su caja, para si llegan vendiéndoles una televisión así grandota, a bajo precio, no se la compren, es robada, es la mía. Restituir o condenar, ahí el ratero debería devolver lo que se llevó. Si eso se lo inculcáramos a los niños, entonces no tendríamos futuras generaciones de rateros, porque así lo dicta, restituir o condenar. Pero no lo hemos aprendido. No hemos sabido valorar esa enseñanza de la iglesia. Y por eso se nos hace muy fácil. Me lo robo al ratito, me confieso. ¿Qué hubo? Con el sacramento no se juega.
restituir o condenar. Bien, pues entonces en la medida que tú reparas, restituyes lo que humanamente es posible, entonces tú mismo estás haciendo algo por reintegrar esos tejidos de la madera de tu vida personal para poder alcanzar el cielo. Y si por ejemplo un estudiante, ¿verdad?, sabe que tiene una hora para estudiar, pero de esa hora para estudiar se la pasó 30 minutos jugando en el internet o chateando con la novia o X o Z, entonces si ese muchacho quiere ser un buen estudiante, debe de reparar ese tiempo que perdió, ¿verdad? Un buen estudiante, si no hizo determinado trabajo, entonces se esfuerza por entregar a tiempo sus trabajos, aunque se tenga que desvelar, que de hecho, dicho sea de paso, no son buenas las desveladas, afectan a la persona. Pero sin embargo, ¿cuántos estudiantes no lo hacen? ¿Y por qué? Porque se ven apurados, porque a la hora de estudiar no lo aprovecharon. Bueno, pero están reparando, ya es ganancia, ¿verdad? Dice el dicho, peor es Chile y agua lejos. Bueno, entonces eso lo debemos de tener muy en cuenta, reparar. Bien, estábamos pues en la importancia de reparar. La Iglesia nos ofrece con nuestra mentalidad la manera de entender lo que pasa en la eternidad. Nosotros estamos metidos en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios está fuera del tiempo y del espacio. Y así también el purgatorio está fuera del tiempo y del espacio. Pero, así como nosotros se nos hace muy duro decir que a una persona le den 50 años de cárcel, 40 años de cárcel, 30 años de cárcel, creo que la pena máxima son 40 años de cárcel, ¿verdad? Y bueno, cuando dicen ya cadena perpetua, pues son 40 años de cárcel. Bueno, así como a nosotros se nos hace muchísimo tiempo y dices, no, pues ya vas a salir siendo viejito, ¿verdad? Si entraste de 20 años a la cárcel, pues vas a salir de 60. Bueno, pero si tienes buen comportamiento te van disminuyendo, pero bueno. Así también nosotros medimos las indulgencias, parciales o plenarias. Parciales te liberan por determinadas penas que cometiste, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, si tú dices jaculatorias, bueno, una jaculatoria te puede disculpar de 8 días de estar en el purgatorio o de un mes, ¿verdad? Incluso hay imágenes antiguas que dicen, si tú rezas un Padre Nuestro y un credo, se te concede la indulgencia de un año en el purgatorio. O sea, si tenías que estar 20,000 años, es uno menos, ¿verdad? Porque sí, las penas del purgatorio, no crean que son 35 años, 42 años. Hay eternidades de siglos de estar ahí en el purgatorio, ¿verdad? Pero sin embargo, la indulgencia plenaria borra todo. Y entonces la indulgencia plenaria es la que reintegra todos esos tejidos que nos devuelven la armonía de nuestro ser como cuando nacimos, como cuando incluso fuimos bautizados y liberados de ese primer pecado con el que nacemos y que le llamamos el pecado original. Por lo tanto, aquí debemos de tener en cuenta algo muy, muy importante. La pena temporal que la confesión no borra se puede purificar de 3 formas. Primero, ofreciendo buenas obras y los sufrimientos de nuestra vida, nuestras enfermedades, nuestros cansancios, haciendo obras de misericordia por los demás, haciendo el bien a los demás. Segunda manera de
borrar o purificar nuestras penas. Con el purgatorio después de la muerte. Y la tercera es con las indulgencias. Por eso es importante el tema de las indulgencias. El tema de las indulgencias se devaluó mucho por allá en el siglo XV, XVI, cuando el Papa Alejandro estaba construyendo la Basílica de San Pedro, y que bueno, se necesitaba mucho dinero en la iglesia para aquella construcción que hoy nosotros gozamos, y entonces se traficó mucho con las indulgencias, de tal manera que muchas personas pensaban que por sus limosnas iban a entrar al cielo. Y bueno, a ver, no se me vayan a enojar, pero San Pablo dice, tus limosnas purifican tus pecados, pero no lo es todo. O sea, esa mentalidad que se explotó mucho en aquel tiempo tiene un fundamento bíblico de los textos de San Pablo. Sin embargo, sabemos que no basta con dar limosnas. Es necesario llevar una vida conforme a la fe que practicamos. Por eso Jesús, yo lo decía hace rato, les va a decir a aquellos que toquen la puerta, Señor, Señor, también nosotros predicamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué les dirá el Señor? En verdad les digo que no los conozco. ¿Por qué? Porque no llevaban una coherencia de vida. Decían una cosa y hacían otra. Por eso les digo, no basta entonces con dar limosnas. Es necesario llevar una vida coherente. La confesión, pues, es necesaria para poder ganar la indulgencia. Es necesario, primero, tener una atrición, reconocer que estuvimos mal. Después una contrición, que es lo que el Señor espera de nosotros, un arrepentimiento perfecto, ¿verdad? Aquel muchacho, cuando tenía hambre, no tenía contrición, tenía solamente atrición. Volveré a mi padre y le diré, ¿se acuerdan qué fue lo que decía? Padre, he pecado, ya no merezco llamarme, trátame como uno de tus siervos. O sea, tenía solamente atrición. Volvía con su papá porque quería sentirse hijo, no. Volvía porque quería comer de lo que su padre tenía. Eso se llama un arrepentimiento imperfecto, atrición. Pero bueno, el papá se vale de eso para abrazar a su hijo. Y entonces el hijo, al contemplar la actitud misericordiosa de su padre, comprende que no solamente quiere estar comiendo de su padre, quiere experimentar el amor de su padre. Y por eso aquel muchacho que tenía atrición, ahora tiene contrición. Y por eso recibe el anillo que su padre le pone. Y acepta las sandalias que le ponen en los pies. Y claro, sobre todo acepta la birria que le hicieron de chivo, ¿verdad? Sabrosísima. Traía hambre, por eso regresó. Entonces, ¿qué es mejor? ¿La atrición o la contrición? La contrición. Pero sin embargo, Dios se vale de la atrición para que tú y yo busquemos la contrición. Y hay mucha gente que se tiene que confesar a fuerzas porque va a ser padrino. Pero bueno, Dios se vale de eso para que aquel poco a poco vaya entendiendo que estar en las tinieblas del pecado no es de acuerdo a su dignidad de persona. Y entonces, con el tiempo, el Señor le va dando la contrición. ¿Se acuerdan que el Papa al iniciar esta pandemia nos dijo que como no podíamos confesarnos
hiciéramos un acto de contrición perfecta, no dijo atrición, un acto de contrición perfecta, y que le pidiéramos a Dios el perdón de los pecados con el propósito de confesarnos lo más pronto posible. Por lo tanto, hago énfasis en esto para que entendamos. El primer paso para ganar la indulgencia plenaria es la contrición. No basta la atrición. No basta la atrición. Arrepentirme sinceramente de mis pecados. Hacer el propósito de enmienda de no volver a ofender a Dios. ¿Verdad? Eso es entonces borrón y cuenta nueva. Porque las indulgencias son un regalo tan grande que Dios nos da, que bueno, nos da la oportunidad de cambiar nuestra vida, de no volver a tropezar con la misma piedra, ¿verdad? Las indulgencias son una ayuda extraordinaria, un regalo inmerecido que Dios nos da a través de la Iglesia en el camino de la búsqueda de la perfección de los hijos de Dios. ¿Cuál es la perfección de los hijos? ¿Cuál es la perfección de los hijos de Dios? Ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Ya lo dijo Moisés en el Antiguo Testamento. Sean santos como vuestro Dios es santo. Por lo tanto, es responsabilidad de cada bautizado tomar en serio la gravedad de esos pecados que hemos cometido, las ofensas contra Dios, cada vez que pecamos, ¿verdad? Y también es nuestra responsabilidad apreciar con sinceridad de corazón la oportunidad que Dios nos da al ganar una indulgencia para ser mejores, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cada cuándo podemos ganar la indulgencia? Aquí el señor cardenal nos concedió 5 fechas, una por cada 10 años de parroquia, ¿verdad? Entonces son 5 fechas, 18, escogimos los 18 porque es la fiesta de la Virgen es un 18 de la Virgen de Zapopan, y como bueno, nuestra parroquia es de la Virgen de Zapopan, por eso escogimos solamente días 18, aunque caigan entre semana. Y la primera es el 18 de agosto, ¿verdad? La segunda el mero día de la fiesta patronal, 18 de diciembre. Y las últimas 3 ya para celebrar los 50 años de nuestra parroquia, 18 de abril, ya del 21, abril, mayo y junio. La parroquia cumple los 50 años el 14 de junio, y sin embargo la indulgencia va a ser hasta el 18, o sea que ya entraditos después de los 50 años. A mí se me hizo algo grandioso. Pues bien, pero aunque se nos conceden esas 5 indulgencias extraordinarias por nuestro año jubilar, cada día podemos ganar una indulgencia. Esa es la novedad. Entonces, qué bueno sería que todos hiciéramos el propósito, no solamente de ganar 5 indulgencias, qué bueno sería que todos los días ganáramos una indulgencia. ¿Y cómo se puede ganar la indulgencia? Cualquier día del año se pueden ganar realizando una práctica que la Iglesia aconseja, como por ejemplo, adorar al Santísimo Sacramento por lo menos media hora al día. Y si tú adoras al Santísimo Sacramento y cumples con los demás requisitos ordinarios, ganas la indulgencia plenaria. ¿Cuáles son los demás requisitos ordinarios? Estar confesado, recibir la comunión, participar en la misa, recibir la comunión, ¿verdad? Y orar por las necesidades e intenciones del Papa. Entonces, si tú cumples con una práctica que manda la Iglesia, estás confesado, comulgas y pides por el Papa, ganas la indulgencia plenaria. Así de fácil. Pero entonces tienes que hacer un esfuerzo para no caer ni en pecado venial ni en pecado mortal.
Ay, padre, eso es imposible. San Juan Bergman decía, durante toda mi estancia en el seminario, nunca siquiera consentí un pecado venial. Señala entonces que es posible hacerlo. Aunque bueno, la Sagrada Escritura dice, el justo peca 7 veces al día. Pero eso es una enseñanza que nos dice, nuestra naturaleza es débil. Debemos, por tanto, estar atentos para no dejarnos llevar por las tentaciones del diablo, ¿verdad? Bien, entonces, de las disposiciones que manda la Iglesia para ganar una indulgencia es adorar al Santísimo Sacramento por lo menos media hora, rezar el Via Crucis completo o meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, leer la Biblia por lo menos media hora en tu hogar, ¿verdad? Leer las Sagradas Escrituras, o rezar el rosario en familia o en comunidad o particular ante el sagrario. Por eso a mí me da mucho gusto que nos reunamos hasta muchas veces 150 personas a rezar el rosario por medio de la página de Facebook de nuestra parroquia. Porque fíjense, podemos ganar la indulgencia plenaria porque quieran que no, geográficamente estamos distantes, pero aunque estamos en distintas partes, estamos conectados con muchas personas que están haciendo oración. Y quieran que no, estamos haciendo comunidad virtual. ¿Podemos ganar la indulgencia? Sí, porque estás conectado con los demás, no estás aislado, ¿verdad? Por eso es muy importante que se conecten a la hora que rezamos. A ver, ahí hay que entender algo. El video se queda grabado, pero no es lo mismo que recemos el rosario en vivo, porque entonces formamos esa unidad, a que a mí se me fue el sueño y a las 12 de la noche prendo el aparato y me pongo a rezar el rosario que ya está grabado. Ahí ya no estoy haciendo comunidad, porque lo estoy viendo yo aislado. ¿Sí me doy a entender? Por eso entonces también el Papa nos dijo, se nos dispensa ahorita de la misa dominical, pero que nos conectemos, ¿verdad?, en vivo con una celebración de la Eucaristía, cuando en ese momento se está realizando. Padre, es que yo llego hasta las 10 de la noche a mi casa y hasta esa hora puedo prender la tele y ver la misa. ¿Me sirve? Bueno, pues ya es un consuelo. Pero lo mejor sería que tú hagas una pausa en tu trabajo para poderla ver en vivo, o antes de que te vayas, te conectes, o el sábado por la tarde busques un lugar donde estén transmitiendo la misa en vivo para que ya el sábado participes de las primeras vísperas del domingo. ¿Sí me doy a entender? Por eso yo les invito mucho a que se conecten cuando esté el Santísimo expuesto, porque puedes adorar al Santísimo desde tu hogar, aunque esté a 3,000 kilómetros de distancia de donde esté expuesto. Hasta allá, cuando el sacerdote aquí hace la señal de la cruz, hasta allá tú te puedes santiguar y recibes la bendición que aquí Jesús está dando para todos nosotros. Muy bien. Hay otras maneras de ganar indulgencia. Por ejemplo, al visitar por primera vez un santuario o una basílica, puedes rezar un credo, un Padre Nuestro, una Ave María y ganas la indulgencia. Si estás en gracia y recibes la comunión, ¿verdad? Cuando el Papa da la bendición Urbe et Orbi, también puedes ganarla, ¿verdad? Dice, ¿los cantos catecumenales equivalen a leer la Biblia? No. Aunque hay muchos cantos que tienen un trasfondo bíblico, no es lo mismo leer la Biblia que un canto, ¿verdad? Como no es lo mismo comerte una naranja a beberte el jugo, son dos cosas diferentes. Y los nutriólogos dicen que te hace más bien
comerte la naranja, leer la Biblia, que tomarte el jugo. ¡Ay, cantaré! ¿Sí me doy a entender? Buena pregunta, buena pregunta. Puedes ganar una indulgencia plenaria si realizas los ejercicios espirituales, por lo menos de 3 días completos, participando en la procesión del Corpus Christi, ¿verdad? Participando de la vigilia pascual, renovando tus compromisos bautismales. O fíjate, si tú vas a misa el día de tu aniversario de tu bautismo, entonces también puedes ganar la indulgencia plenaria. Me bautizaron el 6 de enero. Si tú vas ese día a misa, confesado, comulgas, rezas por las intenciones del Papa, estás ganando tu indulgencia plenaria. Incluso si participas en la misa de primeras comuniones o de confirmaciones o en un bautismo, también si vas a misa y comulgas, puedes ganar indulgencia plenaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás activo en la vida de la comunidad. Bueno, y también cuando un sacerdote cumple sus 25, 50, 60, 65 años de sacerdocio, también gana la indulgencia plenaria. El día 1 de enero, si rezas, y el día de Pentecostés, si rezas el Veni Creator, ganas la indulgencia plenaria. El día último del año, si rezas el Te Deum, ganas la indulgencia plenaria. El 2 de agosto, día de la Porciúncula, se gana la indulgencia plenaria en la catedral, en cualquier parroquia, en fin. Hay distintas maneras de ganar la indulgencia plenaria, ¿verdad? Ahora, viene aquí la pregunta importante. ¿Cómo ganar la indulgencia plenaria el día 18? Muy fácil. Confiésate, tienes 4 días para confesarte. A menos que estés muy distante, que no haya sacerdotes confesantes, pide a Dios perdón de tus pecados. Lo importante sería que comulgaras, que busques ese martes hacer la comunión, ya sea que te la lleve el ministro a tu casa si estás impedido, o si tú vives allá en Chicago o en California, ve a tu misa en tu templo de allá y únete virtualmente a una celebración de aquí de la parroquia, ya sea el rosario, ya sea la misa, ya sea las distintas actividades que vamos a tener. Entonces tú puedes ganar la indulgencia plenaria. Es muy importante. Pero fíjate, no puedes ganar la indulgencia plenaria si no te conectas con la parroquia, porque la gracia de Dios va a brotar desde este lugar por la celebración que estamos viviendo de los 50 años de vida parroquial, de vida de comunidad. Y al conectarte tú virtualmente, entonces estás manifestando que estás en comunidad, en esta comunidad parroquial de Nuestra Señora de Zapopan Estadio, que por la providencia de Dios se ha extendido ahora que estamos en este año jubilar por la pandemia. No hay mal que por bien no venga. Ayer precisamente una persona me estaba diciendo: oiga, padre, ¿y cuántos habitantes tiene usted en su parroquia? Dije, pues yo creo que como unos 2,500, se me hace que no llegamos a 3,000. Inmediatamente dijo: uy, en el Face ya tiene 3,800 seguidores. Creo que ya son más los seguidores, ya son más los fieles virtuales que los presenciales. Y bueno, conste, aunque somos como 3,000 personas aquí en la geografía de la parroquia, pero pues hay muchos que nunca vienen porque no son católicos, así de simple y sencillo. Se les respeta, se pide por ellos, porque yo todos los domingos tengo que ofrecer una misa por mi pueblo, por mis parroquianos, ¿verdad? Es la misa pro populo, por el pueblo, y el señor cura tiene la obligación de ofrecer el domingo una misa por sus feligreses. Entonces, aunque sean de otro redil,
también pido por ellos, ¿verdad? Aunque no crean en Dios, aunque no sean parte de la Iglesia Católica. Bueno, también se gana la indulgencia rezando ante una imagen traída de Tierra Santa. Y por eso en Tierra Santa se venden imágenes con artículos de allá de Tierra Santa. Aquí, por ejemplo, hay incienso, flores de Tierra Santa, hojitas de olivo y tierra, ¿verdad? De Tierra Santa. Entonces son objetos de allá. Aarón, te doy. También, por ejemplo, este rosario con el que siempre rezo, el rosario aquí en el templo, también es un rosario que se le llama indulgenciado, porque ven ustedes este sellito rojo que tiene, está dando testimonio de que está hecho en Tierra Santa y está declarando que todos estos son huesitos de los olivos del huerto de los olivos, ¿verdad? Son huesitos de las aceitunas que dan los olivos del huerto de los olivos. Este sello lo avala. Y bueno, ordinariamente yo lo usaba todos los Viernes Santos y ahora con motivo de esta pandemia es con el que siempre rezamos el Santo Rosario, ¿verdad? Tiene valor de indulgencia, se los digo para que tengan devoción del Santo Rosario. Y también había la tradición de traer de Tierra Santa un Cristo para los oficios de la Semana Santa. Y era ordinariamente el Cristo o la cruz que se presentaba cuando se entraba el Viernes Santo. Pero bueno, también otros padres traían una imagen del Niño Dios para recostarlo en el nacimiento en la Navidad. Y de esa manera se ganara la indulgencia plenaria, ¿verdad? Porque antes se decía que la bendición urbi et orbi tenías que recibirla con algo que fuera de Tierra Santa o de Roma. Pues bien, ahí está la imagen del Niño Dios. Y si ustedes se fijan, atrás trae el sello, ¿lo alcanzas a poner o lo acercas? Trae un sellito que dice ahí que es de Tierra Santa, ¿verdad? Es la autenticidad. De hecho, el Niño Dios que acostamos aquí en el nacimiento del día 24, ¿verdad? Ese es un Niño Dios grande que precisamente yo traje de Tierra Santa. Y siempre te dan un certificado, ¿verdad? Donde hace constar que en realidad es traído de allá, de aquellos lugares. Y eso te dice, bueno, con esta imagen, con este instrumento de piedad popular, yo puedo ganar una indulgencia plenaria. Por eso mucha gente encarga de Tierra Santa alguna imagen, algún Cristo, en fin, te doy. Me lo cuidas, ¿eh? No es regalo de cumpleaños. Digo, ya le estoy viendo los ojitos. Bueno, ten también. Bueno, aquí lo aviento. Quiero concluir mostrándoles el decreto que nos ha dado el señor cardenal, donde nos concede el año jubilar la indulgencia plenaria. Creo que por ahí Beto lo tiene a la mano para que lo ponga ahí y que todos lo puedan incluso seguir. Voy a dar lectura al texto de este decreto. Dice así, ahorita Beto se los pone por ahí. Está el escudo del señor cardenal y debajo dice:
una crucecita, José Francisco Cardenal Robles Ortega, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Guadalajara, a mi hermano en Jesucristo, presbítero Eduardo Salcedo Becerra, salud y bendición. El 50 aniversario del inicio del caminar de la fe como parroquia de la comunidad de Nuestra Señora de Zapopan Estadio es un evento de gracia de Dios que dará la oportunidad a los miembros de la comunidad parroquial de acercarse a Jesucristo, rostro misericordioso del Padre, para la gloria de Dios, trino y uno, y provecho espiritual de los fieles por las presentes letras. Concedo la indulgencia plenaria a los fieles que participen con espíritu de fe en las celebraciones de los días 18 del mes de agosto y 18 de diciembre de 2020 y los días 18 del mes de abril, mayo y junio de 2021, cumpliendo las condiciones de costumbre. Mucho le encarezco que anime al aprovechamiento del don de la indulgencia a los miembros de su comunidad parroquial para que encuentren en Jesucristo resucitado la fuerza, la renovación de la vida espiritual, la gracia que transforma y acompaña toda la existencia. Este regalo de la misericordia del Padre ha de conducirles a redescubrir la permanente oportunidad de dar un vigoroso testimonio de la fe y del tesoro encontrado en todo momento. Esta indulgencia ha de irradiar la potencia de su caridad a todos, especialmente a los más pobres, enfermos o alejados. Quiera Dios que esta gracia sea aprovechada por el mayor número de fieles y se convierta en ímpetu de testimonio gozoso de vida cristiana para quienes participen en esta celebración de fe. Dado, firmado y sellado en la sede de la Curia Arzobispal el 10 de julio del año del Señor 2020. Y con un sello al calce, dice una cruz, José Francisco Cardenal Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara y su rúbrica, asimismo presbítero doctor Javier Magdaleno Cueva, secretario canciller y su rúbrica, y el acta es, o el número de la serie es D1951-2020. Alfredo Replacencia, 925, Chapultepec Country, código postal 44620, Guadalajara, Jalisco, México. Ahí está. Ese es el decreto, pues, por el cual se nos concedió la indulgencia plenaria. Beto nos está enseñando ahí la firma incluso del señor cardenal. Desde Oklahoma, Adi nos saluda, Adi Bañuelos nos saluda y dice, Esperanza Magaña, que desde Comalcalco, Tabasco, nos está escuchando. Gracias, Esperanza, por unirte a nosotros. Hasta allá puede llegar también la indulgencia, como decía el cardenal, si de veras hay una disponibilidad de fe, ¿verdad? Y en una carta que me dieron anexa me dice, estimado señor cura, le saludo con aprecio en el Señor para que renueve nuestras vidas de servicio y nos anime en todo momento. Con la fecha del 10 de julio del 2020 y bajo el protocolo de 1951-2020, se le concedió el año jubilar y la indulgencia plenaria para bien espiritual de la comunidad de Nuestra Señora de Zapopan Estadio. Dada la circunstancia actual de contingencia por la pandemia del COVID-19, hemos podido apreciar que las medidas de cuidado tienen ciertos acentos según la fase de su implementación. Por ello, le pido que observe con atención y responsabilidad las reglas emanadas por las autoridades sanitarias
en la planeación y realización de las celebraciones y que se sujete estrictamente a las normas vigentes en la fecha que solicitó y tiene previstas, para que al tiempo que se recibe un bien espiritual se añada la preservación de la salud física que se recibe un bien espiritual, se añada la preservación de la salud física de quienes quieren beneficiarse especialmente del don de la indulgencia. Le agradezco la comprensión a esta disposición y la creatividad pastoral que desarrollará en esta situación, en espera de que las disposiciones se vayan flexibilizando y se cumpla el deseo de hacer llegar esta gracia al mayor número de fieles. Lo firma también José Francisco Cardenal Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, y Javier Magdaleno Cueva, presbítero doctor, secretario canciller. Al señor cura Eduardo Salcedo Becerra, párroco de Nuestra Señora de Zapopan Estadio, ¿verdad? De este no tiene copia Beto, pero aquí se los muestro. ¿Por qué se los leo? Porque vamos a tener ese día, el domingo les voy a decir los horarios de la misa que vamos a tener el martes, vamos a tener más misas previstas, pero desde ahorita les digo, solamente van a poder asistir los que tengan boleto, ¿verdad? Porque no queremos contravenir las disposiciones de la Secretaría de Salubridad. Si tú tienes tiempo de venir, entonces solicitarás en la notaría un boletito para poder participar solamente ese día en las misas del martes 18 de agosto. Todos los demás días no hemos restringido el acceso al templo porque no son más de 50 personas, ¿verdad? En alguna ocasión han llegado a ser 60, pero bueno, mi templo es muy espacioso, pueden entrar incluso 150 personas guardando sana distancia, pero no los voy a meter, porque la ley dice que el 25% del aforo, que entonces sí serían 150, ¿verdad? Pero dice o el 25% del aforo del templo o 50 personas. Hay veces que han venido 60, no los hemos corrido a los demás, porque hay veces que vienen en familia y están en una sola banca, ¿verdad? Y el templo es muy espacioso y bien ventilado y cumplimos con todas las normas de higiene. Pero yo tengo miedo que el día 18 se agolpe más gente. Por eso, insisto, si quieres estar presencialmente, pide tu boleto a partir del lunes, ¿verdad? El lunes se van a estar distribuyendo los boletos en la notaría parroquial. Bien, no sé si haya dudas, estoy para servirles. Betty Garay dice, la indulgencia plenaria es para sanar nuestras culpas y pecados, nuestras culpas, lo dijimos al principio. Los pecados no los purifica la indulgencia, lo purifica el sacramento de la penitencia. Por eso les decía, es indispensable confesarte, o si por X o Z no puedes hacerlo ahorita sacramentalmente, como dijo el Papa Francisco, hacer un acto de contrición perfecta, con la condición de confesarte lo más pronto posible. No sé si hay alguna otra duda. Juana Caro desde Tulsa, Oklahoma, nos saluda, muy hermoso todo, gracias, para servirte Juana Cano. Amanda Cordero también se conecta con nosotros y Silvia López nos agradece las enseñanzas. Un saludo hasta Tabasco. Estamos siendo patrocinados por Paletería El As de Silvia López. Horarios de la notaría es de 9:30 a 11:30 y de 5:30 a 7:30. 5:30 a 7:30, ¿verdad? Entonces, ahí estamos para servirles. Ojo, ese boletito no es para que se lo queden allá de recuerdo,
se los vamos a pedir al ingreso del templo. Es por persona el boleto. Y cuando se llene el templo, que lleguen todas las personas que recibieron su boleto, vamos a dejar las puertas abiertas porque tiene que haber ventilación, pero vamos a poner la mesa, ¿verdad?, en señal de que ya no pueden entrar. Yo les pediría que respeten cuando se cancele el ingreso al templo y no se quieran meter a la fuerza, ¿verdad? Que seamos dóciles en eso. Horarios de confesiones. Ahorita el Padre Mario ya se está durmiendo porque no hay clientes para confesar, ¿verdad? En todos los rosarios estamos confesando, menos el martes, que es el día de su descanso, pero bueno, esta semana por ser día especial, le vamos a cambiar el día de descanso al Padre a otro día, pero ordinariamente todos los días menos el martes y el jueves, después del rosario, si no está el Padre Mario, estoy yo, ¿verdad? Incluso el martes, después del rosario, yo puedo confesar, a menos que tenga alguna presentación en la notaría parroquial, ¿verdad? Por ejemplo, este lunes tengo una cita de un niño que va a hacer examen de las oraciones de la primera comunión. Tengo así algunos compromisos, pero el jueves sí no puedo confesar porque tengo la hora santa. Y el Padre Mario tiene también la hora santa en la capilla, entonces los jueves no confesamos. Pero incluso el lunes, el martes, el jueves y el viernes, el Padre Mario está confesando, mientras que yo celebro la misa de 10 de la mañana, ¿verdad? Tienen que ser 50 boletos los que vamos a dar. Incluso voy a platicar con el Padre Mario y tal vez el martes tengamos misa de 12 con unción de enfermos. Pero esa sería para aquellas personas que tienen que traerlos, los familiares, ¿verdad? Desde las 11 desde las 11:30 para confesarlos y celebrarles misa de 12. Esa misa no se transmitiría. Bueno, vamos a ver si se puede transmitir. Vamos a platicar con Beto, porque es importante que ese día se conecten, ¿verdad?, el mayor número de veces para que con tu horario puedas compaginarlo y tú puedas comulgar. Bien, pues si no hay más preguntas, yo les agradezco su participación. Ojalá que haya quedado claro todo esto que quisimos decir. Ojalá que de veras se haya entendido, se haya comprendido. Bien, aquí me traen una muestra de los boletos que vamos a entregar y vienen sellados. No serán vendidos, no, ni se va a pedir gratificación ni nada. Son completamente gratuitos para que por favor, y son de diferentes colores por las distintas celebraciones, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir, los azules son para misa de 10, los rojos van a ser para misa de 12, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces, si tú traes uno rojo a la hora del azul, pues no te vamos a dejar entrar, porque podemos ser supervisados por la Secretaría de Salud y si no estamos cumpliendo con las normas, nos pueden cancelar el templo, ¿verdad? Bueno, bien, pues creo que ya no hay ninguna pregunta. Gracias por su paciencia, gracias por estar con nosotros conectados. Llegamos a ser 67 personas. Muchas gracias. Los esperamos que de veras puedan gozar de la indulgencia plenaria. Vamos a concluir consagrándonos a la Santísima Virgen María, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Agradezco a Aarón que estuvo en las cámaras, a Beto que estuvo en los controles, a todos los que forman este equipo. Gracias por su ayuda. Dios los bendiga. Buenas noches.